Muchísimas religiones ya ancestral, milenaria, el ser humano siempre tuvo, y por lo menos, inclinación o sentido de algo superior. La gente primitiva tenía sus lugares donde se encontraba con alguien que ellos adoraban, veneraban, porque eso es lo que Dios le puso en el corazón al hombre. Y la palabra religión viene de religare. Religare quiere decir volver a unir, ¿no? Religión es volver a unir al hombre con Dios. El cristianismo tiene un pedacito de religión y el resto no es más religión. El religare para nosotros es Jesús. Cuando una persona llega a Jesús, se arrepiente, nace de nuevo, ya se religó con Dios, ahora lo que vive es una relación. Ya no estamos más en una religión, ahora estamos en una relación donde el Señor no solamente nos llama a conocerlo, sino que Él nos da toda la capacidad que necesitamos para esta relación. Toda la idoneidad que tenemos o que tenemos necesidad viene de Dios. No hay nada que nosotros tengamos naturalmente que nos pueda ayudar a conocer a Dios, porque necesitamos la naturaleza divina. Entonces, primero el capítulo 1 de Juan, si ustedes van al verso 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, ¿no? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta declaración es una declaración tremenda, tremendamente verdadera, tremendamente sobrenatural, porque dice que a todos los que creyeron en Jesús, a los que le reciben como el Señor y Salvador de su vida, dice que Dios los convierte en sus hijos. No los convierte en sus seguidores, los convierte en sus hijos. Y ahora vamos a avanzar un poco más, pero hoy estamos hablando del Padre, ¿no? El Día del Padre. Y todos sabemos que el Padre es alguien que engendra vida, y cuando engendra vida transmite su ADN, transmite su misma naturaleza, porque así lo determinó Dios en Génesis. Dijo que cada especie se reproducirá según su genética, su género, ¿no? De género viene la palabra genética. Y eso ya fue estipulado por Dios. La transmisión genética quiere decir, hay algo que un padre transmite, y una madre obviamente, transmiten a la descendencia. No es cualquier cosa, hay una pertenencia relacional y natural de compartir aspectos que son intrínsecamente unívocos de la persona que engendra. Entonces, todos venimos de una cadena generacional de transmisión de ADN. Cuando se habla en los evangelios de la genealogía de Jesús, se viene hablando de una genealogía natural y de una genealogía profética, espiritual, que Dios había determinado hasta la llegada de Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a Jesús y nos convertimos, digamos, nacemos de nuevo, nos arrepentimos de vivir sin Dios, y le decimos: Señor, realmente te necesito, ocurre algo. Dios dice: bueno, ahora para esta relación yo te tengo que transmitir lo que tenía Adán y Eva, te tengo que transmitir mi espíritu. Y es ahí donde Dios nos da su Espíritu Santo.
todo aquel que es hijo e hija de Dios es porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer ahora en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, 1 y 2, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dice, mirad cuál amor, como diciendo, miren qué clase de amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La palabra de Dios nunca dice que tenemos que llegar a ser hijos. Nunca dice que tenemos que hacer méritos para llegar a ser hijos e hijas. Nunca dice que tenemos que estudiar mucho para llegar a ser hijos e hijas. Solamente tenemos que creer en Jesucristo. Solamente creer en el Hijo y hacerle el Señor de nuestra vida nos convierte en hijos e hijas de Dios. Pero no nos convierte en hijos e hijas de Dios como seguidores o como militantes de una religión. No, nos convierte por una capacidad de engendrar de Dios. Así como Dios engendró a Cristo en María por el Espíritu Santo, ahora Dios engendra a Cristo en todos aquellos que le reconocemos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Esto es algo que Satanás nos quiere robar. Satanás nos quiere meter en la religión de que siempre tengo que hacer algo más para que Dios me ame, para ser una hija, un hijo de Dios. Pero hay algo contundente. El que está en Cristo es una nueva creación. Amén. El que está en Cristo es una nueva criatura. No dice va a ser una nueva criatura, va a tener que esforzarse para ser una nueva criatura, va a tener que trabajar para ser una nueva. Dice no, ya es una nueva creación. ¿Por qué? Porque ha sido engendrada por Dios, por el Espíritu Santo. Dice las cosas viejas pasaron porque pertenecen a otra clase de vida. Dice ahora todas son hechas nuevas. Y hablaban en los testimonios que daban las hermanas del orden, porque cuando llega Dios, Dios ordena. Cuando Dios se encontró creando a todo lo que creó en Génesis 1, lo primero que hizo fue hacer orden. Bueno, las estrellas acá, el agua acá, la tierra acá, los animales acá, los peces allá, las aves allá. Puso orden y le entregó al hombre un mundo ordenado. Un mundo ordenado. Y me acuerdo las palabras de Einstein, que siendo él un judío medio ateo, en un momento dijo, bueno, el orden habla de que Dios no juega a los dados. Como que Dios no es al azar, hay un orden y por eso hay ciencia. Porque esa ciencia habla de un Dios ordenado. Y yo quiero hablarles del Espíritu Santo y lo que es vivir en el Espíritu Santo. La Biblia dice que hay 3 clases de personas en este mundo. Solamente 3 clases de personas. Dice la persona, el hombre natural, que es la persona que no se reconcilió con Dios, que no está en Cristo, que no nació de nuevo. El hombre natural vive sin Dios, no tiene el Espíritu Santo. Después la Biblia dice que existe el hombre carnal. El hombre carnal es alguien que conoce de Dios, pero vive a su manera, vive según la carne. Y la carne para la Biblia no es esto que tenemos afuera. La carne es el alma que tenemos egoísta, egocéntrica, egolátrica, es siempre buscar lo mío, siempre hacer la mía. Eso es la carne. La carne es siempre querer ser el ganador,
la carne que era siempre el más amado, esa es la carne. La carne es lo que se llama el ego, el yo exacerbado, y vivir para uno mismo. Cuando me conviene, el cristiano carnal va a Dios, no tiene a Dios como padre, lo tiene como el almacenero, le pide que le fíe, que le dé algo para que necesita. No es hijo, o no se siente o no vive como hijo. Y la tercera clase de persona que dice la Biblia es el cristiano espiritual, el hombre espiritual. Es la persona que vive relacionada con el Espíritu Santo de Dios, vive relacionada con el ADN de Dios, con la genética de Dios. Entonces, el hombre natural es alguien que está muerto para Dios. Esperen que voy a cambiar porque... El hombre natural está muerto para Dios, porque no tiene el espíritu. Pensemos, yo pongo un ejemplo que puede servir de ayuda, no quiere decir que sea el mejor. Pensemos en Internet. Un aparato, una computadora, un teléfono, una tablet, que no conecta con Internet, no tiene mucha utilidad, ¿no? Es como que está medio muerto, porque la verdad tiene la capacidad propia que trae el equipo, pero no tiene más nada que dar. Pero cuando a ese aparato se le da conexión de Internet, su capacidad es ilimitada. Es ilimitada, ¿por qué? Está conectado con algo fuera, poderoso, que trae información, que trae recursos, que conecta con otras fuentes. Y ustedes saben que para eso hace falta tener un módem, ¿no? El módem es aquello que trae la internet a una casa, ¿no? El módem de Dios se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conecta con Dios. El Espíritu Santo nos empodera de Dios. Pero para que uno esté viviendo en el Espíritu Santo, tiene que tener relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que tienen el Espíritu Santo? No lo digan porque lo dice la Biblia, díganlo porque lo viven. ¿Cuántos saben que tienen el Espíritu Santo? Amén. Bien. Están ahí, están con la manito ahí media tímida. Si creíste en Jesucristo, el Señor te da el Espíritu Santo, porque Dios no lo da como un premio, es un don de Dios. Nadie merece el Espíritu Santo, nadie merece. Dios lo da por Cristo. Toda la gracia viene a través de Cristo, toda la gracia de Dios llega por Cristo. Y por Cristo nos da el Espíritu Santo para que nosotros seamos con la capacidad de Dios de vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Entonces, cuando estemos en el cielo, no le vamos a poder decir a Dios, mira, no pude hacer esto o aquello porque no me diste los recursos. Dios te va a decir, yo te di el Espíritu y ahí están todos los recursos. En el Espíritu Santo están todos los recursos. Dice Pedro, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dados por su divino poder. Ya nos ha sido dado para que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo somos participantes de la naturaleza divina? Porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Yo no soy participante de la naturaleza divina porque leo mucho la Biblia, o porque hago muchas obras de bien, o porque vengo los domingos a la iglesia. No, yo soy participante de la naturaleza divina porque tengo relación con la naturaleza divina. Y la naturaleza divina se llama Espíritu Santo, es una persona que ahora está en el creyente, dice, Él mora en nosotros. Y Dios no lo retira, si ha recibido el Espíritu, está ahí, Él mora permanentemente. Ya no retira como en el antiguo pacto el Espíritu, está ahí.
Y ese Espíritu nos va enseñando, ese Espíritu nos va revelando, ese Espíritu nos va guiando, ese Espíritu nos convence de pecado, ese Espíritu nos puede hablar de mil maneras, ese Espíritu nos puede dar la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. ¿Ustedes creen que el Espíritu puede hacer esto, hermanos? Sí lo puede hacer y lo quiere hacer, pero nosotros nos volvemos muchas veces a la carne. Usamos las armas antiguas, los recursos antiguos, ahora haciendo bien, pero son las armas antiguas, son los métodos antiguos, son las fuerzas antiguas, y no funciona, porque la carne nunca puede traer las cosas de Dios a nuestra vida. Dice que, Gálatas 5, dice que la carne y el espíritu están en constante oposición para que no hagamos lo que queremos. El espíritu se opone a la carne para que no hagamos lo que queremos, dice Gálatas 5. Vamos a leer Romanos 8. Romanos 8, primero vamos a leer del 14 en adelante. Y después vamos a leer del 1 al 14, vamos a hacer al revés. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Las hijas de Dios, los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba es Padre en hebreo, y cuando se pone antes de Padre significa un diminutivo cariñoso que se podría traducir papito papá, o padrecito papá, o papi papá. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud era la ley, ganarse el amor de Dios. Dice, no, hemos recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene como consecuencia del amor de Dios hacia nuestra vida. Todo lo que Dios hace hacia nosotros viene movido por su amor. No viene como una demanda, viene movido por su amor. Y lo que el Espíritu después nos va guiando es para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿quiénes pueden hacer la voluntad de Dios? ¿Quiénes pueden vivir en esta vida con los recursos de Dios? ¿Quién puede tener paz en medio de las aflicciones? ¿Quién puede tener gozo en medio de las pruebas? ¿Quién puede tener fe en medio de situaciones de escasez o situaciones de amenaza? Los que tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermano, da sin medida lo que necesitamos en el momento que lo tenemos que usar. ¿Ustedes lo creen, hermanos? A veces decimos, Señor, dame fe. Pero la fe va a venir cuando venga la demanda de fe. Cuando venga la demanda de fe. Por eso dice, cuando pedimos paciencia, bueno, la paciencia va a venir cuando venga la prueba. La prueba produce paciencia. Dios no te va a dar paciencia si no hay prueba. Cuando venga prueba y estamos en el Espíritu, va a haber paciencia, va a haber fe, va a haber gozo. No quiere decir que no va a haber dolor, no va a haber una fiesta alrededor. Pero el interior, mi espíritu, va a estar fortalecido por Dios. Va a estar fortalecido. A veces escuchamos testimonios terribles. A veces hay testimonios, todos los que escuchamos acá son buenos, lindos testimonios, pero a veces escuchamos el misionero que fue a la China y apenas llegó se le murió la esposa y 2 hijos. Y uno dice, y el hombre siguió adelante.
El hombre no renunció, no volvió a su país, se quedó en la China y estuvo hasta que se murió en la China y dejó una obra ahí. Pero pasó momentos terribles. Y uno dice, Dios quería que muriera. Yo no creo que Dios quisiera que muriesen los hijos ni la esposa, pero fue lo que ocurrió en ese lugar y Dios lo sostuvo. Uno diría, no, yo ya si me resfrío cuando llego me vuelvo. Ya me vuelvo a mi clima, a mi lugar. Pero hay momentos terribles, hermanos, donde son testimonios también de que hay una fuerza superior en el Espíritu Santo que sostiene a una persona cuando cualquier otro se derrumbaría. Cuando cualquier otro se derrumbaría. Entonces no pensemos que la vida cristiana va a ser todo pum para arriba, un jardín de rosas, un camino recto. No, la vida cristiana puede haber momentos muy dolorosos, muy difíciles, pero hermanos, son los momentos donde se incrementa la presencia de Dios en nuestra vida. Son los momentos donde conocemos realmente a Dios, ¿o no? ¿O no? ¿No han pasado por momentos difíciles? Son los momentos donde mejor conocemos a Dios porque el Espíritu toma dimensiones que nunca conocíamos. Dimensiones que nunca conocíamos. Hermano, es esa gracia que fluye en la medida que la necesitamos. Jesús dijo, vengan y tomen mi yugo. Tomen mi yugo, estamos enyugados con Cristo. Cristo va a tirar todo lo que haga falta cuando la tierra se ponga dura. Estamos unidos a Cristo. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra guía, Él es todo para nosotros. Y Él está ahora por el Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, el hombre carnal no puede ver esto. Porque vive en el Espíritu, vive en la carne, no vive en el Espíritu. Entonces va a Dios por conveniencia, va a Dios a pedirle, bueno, todos empezamos carnalmente, pero vamos descubriendo a Dios interiormente por el Espíritu Santo. Entonces cuando vamos a Dios a pedirle, ya no vamos a pedirle como mendigos, vamos a pedirle como hijos. Él es nuestro Padre, yo me puedo arropar en Él. Yo me puedo abrazar en Él, puedo sentirme considerado en Él. Él no me abandona, el amor de Dios no es como el nuestro, un amor abandónico. El amor de Dios no abandona nunca a sus hijos. Nunca nos podemos sentir abandonados cuando estamos caminando en el Espíritu con el Señor. Y siempre queremos, hermanos, tenemos inclinación a agradar a nuestro Padre Celestial, ¿o no? Tenemos inclinación a hacer tu voluntad, dice el salmista. Me ha agradado, Señor, me ha agradado, fuera de ti, nada deseo en la tierra, es la palabra del salmista. Entonces, Romanos 8:1, vamos a ir para atrás ahora, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra condenación? La palabra condenación significa que todavía hay una sentencia que no ha sido pagada, que todavía estoy arrastrando con una culpa que no creo que Dios me haya perdonado, o que todavía no he cumplido lo que tengo que cumplir para que Dios me perdone. Eso es condenación. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, porque lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, es acabado y es consumado por nosotros. Y no se le puede agregar nada a eso, hermanos. No se le puede, hay que creerlo, hay que recibirlo, hay que aceptarlo y hay que vivirlo con gozo. La obra de Cristo es y será permanentemente perfecta para nuestra vida. Amén. ¿Estoy solo, hermano? ¿No lo creen? Bueno. Si estás bajo condenación, yo te quiero librar de eso. No es que hagas lo que quieras. Pero cuando pensamos en Dios y nosotros, Dios no tiene nada contra mí. Si yo estoy en Cristo, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que cuando Dios te ve, ¿a quién ve? A Cristo. Eso es la gracia, porque estamos en Cristo. Yo pongo este papel en la Biblia. Este papel puede estar con lágrimas, otras cosas también, está sucio. Lo pongo en la Biblia. Cuando veo el papel, ¿qué veo? La Biblia, porque el papel está adentro.
Yo estoy en Cristo. Cuando Dios me ve, el papel está en la gracia de la Biblia ahora. Yo estoy en la gracia de Cristo. Cuando Dios me ve a Cristo. Tengo el Espíritu de Cristo, ve a Cristo. Y uno se ve y dice, a Cristo, con todo lo que me falta, con lo que hago. Pero para Dios estás en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo sigue trabajando para formar a ¿quién? A Cristo. Para formar a Cristo en nuestra vida, porque nosotros tenemos que ser sal y luz en el mundo. El llamado de Dios es a ser testigos. Testigos quiere decir alguien que ve en nosotros algo de Dios o algo de Jesús. Ese es el testimonio. Cuando un padre y una madre tienen un hijo, el hijo, aunque no quiera, muestra quiénes son los padres, los ojos, el color, el pelo, las facciones, ¿no? Algo porta de los padres, porta la genética. Si yo porto la genética de Dios en mi vida, en mis relaciones, se tiene que ver algo de mi Padre, o no, algo de Dios. Mi manera de amar, mi manera de perdonar, mi manera de esperar, mi manera de hablar, de callar. Habla de Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios me está transformando, me está cambiando. Entonces, la vida en el Espíritu es maravillosa porque estoy bajo una aceptación total de Dios. He sido aceptado en Cristo. Entonces yo estoy caminando, me caigo, me puedo equivocar, pero Dios nunca pone sentencia sobre mi vida. ¿Por qué? Porque la obra de justificación de Cristo es más que suficiente para cubrir todos mis pecados. Cuando abunda el pecado, dice Romanos también, sobreabunda la gracia de Dios. Siempre hay más gracia que pecado. ¿Quiere decir que puedo hacer lo que quiere y pecar? No, porque el que ama a Dios aborrece el pecado. Amén. La fuerza contra el pecado no es luchar contra la tentación. La fuerza contra el pecado es amar más a Dios. Cuanto más ame yo a Dios, menos amo al pecado. ¿O no? Amén. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, no voy a amar al pecado. Cuando viene el pecado, no. ¿Por qué? Porque esto es contra lo que yo amo. ¿Cuál es el antídoto contra la infidelidad matrimonial? Que los esposos se amen con todo. Cuando los esposos se aman con todo, ¿quién quiere infidelidad? ¿O no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amar a Dios con todo el corazón, hermanos. La vida en el Espíritu. Bueno, ustedes fíjense si son naturales, carnales o espirituales. Vayan checándose. Seguimos con Romanos. Me quedó el papelito acá. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Más claro, échenle agua. Condenó al pecado en la carne, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es terminante, ¿no? Acá hay tres verbos. El verbo andar, el verbo pensar y el verbo ocuparse. Dice, los que andan en la carne, piensan en las cosas de la carne y se ocupan de las cosas de la carne. ¿Qué significa andar en la carne? Significa que mi estilo de vida, andar es moverse, ¿no? Mi estilo de vida, mi testimonio, en el lugar donde estoy, en el trabajo, no muestra nada de Dios. Soy uno más como si fuera del mundo.
Vengo acá a la iglesia, a la reunión, soy de una manera, alabo al Señor, pero cuando estoy afuera, nadie se da cuenta que yo soy cristiano. Me mimetizo con el mundo, ando en la carne. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pensar en las cosas de la carne es cómo voy a hacer plata, cómo voy a ser mejor en el trabajo, cómo voy a hacer para que todo me vaya bien. No son los mismos estándares que tiene la gente del mundo, y mi mente trabaja en eso, y la economía, y la salud, y las luchas entre personas, las relaciones, salir ganando. Dice, y se ocupan, andan, piensan y se ocupan. Quiere decir, todo su proyecto de vida es carnal, es pensando en sí mismo. Y mucha gente se relaciona con Dios así, y lo tiene a Dios como si fuera no el Padre, sino un ídolo más, un ídolo que vamos para que nos haga bien, que colabore con mi carnalidad, que colabore para que a mí me vaya bien como yo quiero que me vaya bien. Entonces el cristiano carnal no entiende lo que es la paternidad de Dios. No sabe relacionarse con Dios por medio del Espíritu Santo. Pero el cristiano espiritual, dice acá la palabra, piensa en las cosas del Espíritu. Vamos a leer una palabra que está, ya la voy a encontrar. Filipenses, capítulo 4, 8. Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Proverbios dice que el hombre es lo que piensa. La psicología también dice, ¿no? Lo mismo. El hombre, si uno no cambia el pensamiento, no puede cambiar la conducta. El hombre espiritual piensa en esto. Lleva sus pensamientos a la palabra de Dios, no para aprender la Biblia, sino para aprender lo que es puro, lo que tiene buen nombre, lo que es justo, lo que son los pensamientos de Dios. Renueva su mente en la palabra, renueva su mente cuando ora, lleva su mente a tener contacto con la mente de Dios para que sea renovada su manera de pensar y de esa manera sea cambiada su manera de vivir. El hombre espiritual permanentemente piensa en Dios. Señor, ¿qué está pasando? No necesita solamente poner un tiempo de oración, que es bueno tenerlo, sino que constantemente analiza y trata de entender con la mente de Dios. Pablo dice, tenemos la mente de Cristo en 2 Corintios. Trata de entender qué está pasando. Señor, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué mis emociones se están enturbiando? ¿Por qué estoy perdiendo la paz? ¿Por qué tengo aflicciones? ¿Por qué estoy triste, Señor? ¿Por qué estoy triste? Los pensamientos en comunión con los pensamientos de Dios. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué esta persona está así? ¿Por qué traté mal a mi esposa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué aquel hermano, aquella hermana está pasando? ¿Qué puedo hacer, Señor, por ello? ¿Qué puedo hacer, Señor? Decime. La mente conectada con la mente de Dios para entender la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Qué tengo que hacer con esto? Ese diálogo permanente con Dios, donde Dios nos da sabiduría. Pablo ora varias veces por la iglesia para que tenga sabiduría, inteligencia espiritual. ¿De dónde viene? Viene del Espíritu. Pero si mi mente es una mente carnal, alimentada por las cosas de la carne, ¿qué es lo que vemos? Si yo veo todo el día la televisión secular,
¿qué va a quedar en mi mente? Si veo películas seculares, ¿qué va a quedar en mi mente? No digo que todo sea malo, pero digo, ¿qué alimenta los pensamientos? ¿Qué alimenta mi mente? Yo tengo que alimentar mi mente con todo lo justo, lo santo, lo que es de buen nombre. Entonces mi mente cambiada cambia mi manera de vivir. Entonces los que viven en el Espíritu, dice, piensan en las cosas del Espíritu. No solamente piensan, dice, andan en las cosas del Espíritu. ¿Qué es andar en las cosas del Espíritu? Andar en las cosas del Espíritu es buscar las cosas de Dios, es leer la Biblia, es buscar el ayuno, es orar, va andando con Dios, anda con el pueblo de Dios, tiene comunión con otros y se ocupan en las cosas del Espíritu. Quiere decir, sirven a Dios, hacen la voluntad de Dios. Quieren hacer lo que Dios les muestra que hagan. Entonces, esa es la gran diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. El ocuparse de la carne, dice Romanos, es muerte. Quiere decir, muerte en la Biblia no es dejar de respirar. Muerte en la Biblia es separarse de Dios. Para Dios, toda persona separada de Él está muerta. Porque la verdadera vida es la vida que Dios da. Y Dios da la verdadera vida por medio de Cristo. Y la verdadera vida de Dios viene por el Espíritu Santo. Y lo que no viene del Espíritu Santo, hermanos, no es vida. No es vida de Dios. Entonces, podemos vivir como muertos. O podemos vivir con la vida de Dios por el Espíritu Santo. Conociendo a Dios, entendiendo a Dios, siendo guiados por Dios, siendo transformados por Dios y teniendo todo lo que Cristo dijo que tenemos que tener, que es victoria, que es paz, que es vida abundante, que es gozo. Eso lo dijo Jesús. Pero ¿cómo? Cuando andamos en el Espíritu y tenemos comunión con el Espíritu. ¿Significa que no vamos a fallar? Sí vamos a fallar, pero inmediatamente volvemos a la fuente. Dice la Biblia que somos como el árbol plantado junto a la corriente de agua. Puede ser que alguna raíz se vaya a lo seco, pero hay otras que están permanentemente ahí tomando el Espíritu de Dios. Amén, tomando el Espíritu de Dios. Y el árbol plantado junto a corriente de agua, dice que su hoja no cae y da fruto a su tiempo, es porque tiene el agua que necesita. Cuando hace mucho calor puede chupar más agua a la raíz absorber porque tiene toda el agua que quiere. Y cuando no, toma menos agua. Nunca le falta provisión. Y así tiene que ser nuestra vida espiritual. Tenemos que ser ese, Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que tener esos ríos de agua viva fluyendo y también alimentando y saciando la sed de otras personas. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Amén. Andar en el Espíritu, maravilloso, hermanos, pero hay que cambiar. Hay que cambiar la manera de pensar, ir a Dios y decirle, Señor, renová mi mente, renová mi manera de pensar. ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué tengo estos sentimientos feos? Porque algo no anda bien acá. No es un problema de afuera, es un problema de adentro. Yo tengo que conectarme con el Espíritu Santo de Dios y vivir en el Espíritu. Así que Dios los bendiga. Meditemos en esto y no perdamos la convicción y la realidad de que somos hijos e hijas de Dios. Si estamos en Cristo, somos hijos e hijas de Dios, porque Dios forma familia y la iglesia es familia de Dios y Cristo es nuestro hermano mayor y ahora somos todos hermanos porque Cristo abrió el camino para que Dios sea nuestro Padre y ahora podemos ir a Dios y hacer lo que hizo Cristo y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Qué hermoso, ¿no? Amén. Gracias a Dios. Así que ya no tenemos religión, no tenemos más religión. Los que quieran tener religión y esforzarse para agradar a algún Dios, que lo hagan. Nosotros ya estamos adoptados por Dios. Ya somos familia de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Y Dios no puede estar más cerca de nosotros que acá adentro.
Dice que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Hermoso, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque lo poquito que entendemos que nos diste en Cristo es maravilloso. Nos gozamos hoy, Señor. Nos alegramos, Señor, que nos hayas dado tu ADN, nos hayas dado tu Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo forme a Cristo, para que se manifieste Cristo en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra manera de conducirnos en la vida, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de dormir, en nuestra manera de ocupar el tiempo, en nuestra manera de pensar. Que sea Cristo todo en nosotros, que sea tu Espíritu en nosotros, formando esa maravillosa, hermosa y perfecta personalidad que es Cristo Jesús. Él en nosotros, dice Pablo, es la esperanza de gloria. Gracias, Señor, gracias. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos, te amamos, Señor, te amamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Decirle, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. En mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu de Dios está en decía acá en este lugar está en mi corazón. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para mí. Está aquí para mí. Está aquí para mí. El Espíritu de Dios está aquí. Sí, Señor, muévete en mí. Muévete en mí. Toca, Señor, toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Amén, 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 amén. Levanta tu mano y decir, Señor, mayor presencia, mayor relación con tu Espíritu. Señor, te pedimos perdón, Señor, si hemos contristado o apagado el Espíritu. Perdón si hemos ocupado, pensado o andado en las cosas de la carne. Queremos, Señor, confiar. Queremos vivir, Señor, en esa fuente de poder, esa fuente de vida, de provisión que es el Espíritu Santo. Nos humillamos, Señor, y le damos a Él, al Espíritu Santo, todo el lugar en nuestro corazón. Como una ofrenda entregamos todos nuestros pensamientos carnales, entregamos todo nuestro ser, intenciones, para que Él sea ordenando y guiando en tu voluntad, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque la cruz es el lugar de nuestro nacimiento. La cruz es el lugar donde la religión cambió en relación. Es a partir de la cruz donde pasamos a ser familia de Dios. En la cruz comienza nuestra eternidad. Y hoy vamos a hacer memoria de esa entrega a Jesús,
esa entrega que hiciste cuando ya era la última noche con tus discípulos y cenando les dijiste: cómanme a mí, llénense de mí, que mi vida sea parte de su vida, coman mi cuerpo, mi sangre, dice que es derramado por vosotros. Y no lo hacemos como un acto natural, sabemos que Jesús está diciendo que mi naturaleza sea parte de la naturaleza de ustedes, para que ustedes tengan todo lo que el Padre me dio, todo lo que el Padre me dio. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu amor, por tu entrega por nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y dice la Escritura en 1 Corintios 11:23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor. Se ve que él no estuvo en la